De pie, por favor. Y nos enviaron unas peticiones de oración. El pastor Alberto Domínguez nos pidió que oráramos por la hermana Noemí Gutiérrez de Lagunas, Oaxaca. Tristemente el cáncer volvió otra vez. Entonces oremos, hermano, que pues, el Señor la fortalezca y en estos tiempos difíciles ellos puedan caminar con el Señor y refugiarse en Él cada día. No nos olvidemos también de la hermana Patti, oremos por ella en esta mañana y también por la hermana Carmen Ruiz, que también está enferma. Amén. Entonces, hermanos, cantemos este himno y después demos paso a la oración. Amén. Gloria a Dios. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvar a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí.
versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Leamos juntos esta lectura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Creo que esta lectura, esta palabra del Señor, lo hemos vivido muchas veces en nuestras vidas. Hemos pasado por tiempos difíciles, pero el amor de Cristo Jesús ha estado con nosotros. Amén. Alabémoslos en esta mañana con alegría. Abre las puertas de justicia para mí. Abre las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abre las puertas de justicia para mí. Abre las puertas de justicia para mí. Abre las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abre las puertas de justicia para mí. Abre las puertas de justicia para mí.
Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos ha notificado a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Te bendecimos, te exaltamos. Nuestra alma te bendice, oh gran Dios soy. Bendito eres, bendito eres, hacedor de maravillas. Bendito eres, hacedor de prodigios. Bendito eres, soberano soy. Ordenamos a nuestra alma que te bendiga. Le decimos a nuestra alma que te bendiga. Porque nuestra alma alaba a Jehová. Nuestra alma bendice a Jehová. Nuestra alma exalta a Jehová. Porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Nosotros somos ovejas de tu prado, ovejas de tu mano, ovejas de tu redil, Señor. Santo eres, santo, grande, poderoso. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te alabamos. Y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias. Oye. Oh
Gloria al Señor. Vamos a estar viendo un mensaje en esta mañana, ¿verdad? Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17. Voy a estar leyendo del verso 11 al verso 19. Ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y él dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Yo he puesto como tema a este mensaje: ¿cuál es nuestra actitud para ser limpiados? Aquí vemos un problema muy serio en estos 10 leprosos. La lepra pues había sido un problema desde tiempo atrás en las tierras bíblicas, ¿verdad? Como vemos, aún antes de Jesús, la Biblia menciona la enfermedad de lepra, ¿sí? Esta no solo era una enfermedad, era una plaga, se le conoce como plaga maligna, y se detectaba en el cuerpo humano cuando aquella llaga o aquella herida era más profunda, y también era muy peligrosa porque era contagiosa, ¿sí? Se contagiaba. Y el Señor, Dios Todopoderoso, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él sabía que podía haber algún problema de esos en el pueblo de Israel, o cuando ellos entraran a la tierra prometida. Y es por eso que a Moisés Él le da instrucciones específicas acerca de esta plaga de la lepra, ¿sí? Y si ustedes han sido estudiosos de la Biblia, en el libro de Levíticos capítulo 13 y 14 encontramos 2 libros que están dando órdenes específicas, ¿sí? Estos capítulos nos hablan del examen o el análisis minucioso que tenía que realizar el sacerdote a una persona con lepra cuando venía a él. Si esta persona estaba contaminada, el sacerdote tenía que examinarlo. Vamos allá un momento a Levíticos 13. Y capítulo 14, también estos 2 capítulos hablan de ese proceso, de ese examen minucioso, ¿sí? De ese análisis que tenía que pasar la persona leprosa, y también el proceso de su purificación, cómo iba a ser. Vamos a leer los versículos del capítulo 13, del verso 2 en adelante, para que nos demos una idea cómo era la lepra, ¿sí? O sea, aquí está dando la forma, ¿verdad?, en que la persona estaba contaminada. Dice el verso 2 del capítulo 13 de Levítico: cuando un hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, eso es lo primero, hinchazón. Y vamos a ver más adelante que esta palabra hinchazón tiene un significado en lo espiritual.
o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y el 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conservare el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y el 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará su vestido y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra, ¿sí? Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Hasta ahí nada más. Aunque vuelvo a repetir, estos 2 capítulos sería muy bueno que los estudiáramos en casa, ¿verdad? Son capítulos muy largos y a veces nos da cierta flojera, ¿verdad? Leerlos. ¡Ay! Capítulo 13 de Levíticos y capítulo 14 están larguísimos y nos perdemos las grandes joyas que hay ahí. Solo porque vimos que es un capítulo muy largo, ¡ay, ya! Luego lo pasamos de largo, luego regreso a leerlo y ya no lo leemos. Pero hay una gran enseñanza allí. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés, ¿verdad? Porque él sabía la necesidad que iba a haber en el pueblo del Señor. En este mismo capítulo 13 y en el 14 también nos muestra que no solo una persona podía ser contaminada con lepra, también la lepra, aparte de la persona, a la persona le podía aparecer la lepra por una herida, una úlcera, dice aquí, ¿sí? Es una herida, o por una quemadura, ¿sí? En la persona. El capítulo 13 lo está mencionando, el verso 18 al 20, menciona que podía la lepra aparecer en una persona, ya fuera por una herida, por una quemadura, por una úlcera, ahí se podía manifestar la lepra. También la plaga de lepra se manifestaba en las vestiduras, ¿sí? Y ahí habla de vestiduras de lana o de lino, también cosas de cuero o de piel. Allí se manifestaba esa plaga maligna, en la vestidura. También en el capítulo 14, el pasaje de las vestiduras es el capítulo 13, verso 47 al 52, donde habla de la lepra en las vestiduras. Y en el capítulo 14, 34 y 38 al 44, también la lepra se podía manifestar en una casa, ¿sí? En una casa podía haber plaga de lepra, o sea, no solo en una persona, sino también en las vestiduras, en una casa, en cosas de cuero, de piel, ahí lo menciona ese capítulo, por eso les digo, sería muy bueno que lo estudiaran en casa, ¿verdad? Pero a lo mejor podemos decir, pero la lepra fue en ese tiempo de la Biblia, en ese tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como acabamos de leer de los 10 leprosos que vinieron a Jesús. Hace poco oímos, ¿verdad?, que venía la plaga de lepra. Gracias a Dios hasta aquí no llegó, pero yo creo que está resurgiendo, pienso. Tal vez en aquellas tierras no se ha quitado, pero por acá pues era muy raro escuchar que hubiera esa clase de enfermedad, pero hace poco oímos que por ahí venía la lepra.
no sé, alguien mencionó, yo oí que en las noticias dijeron que venía esa enfermedad de la lepra. Debemos tener cuidado, ¿verdad? Tal vez es una enfermedad física que se puede manifestar en las personas, no tal vez, sino sí es una enfermedad física, pero vamos a verlo en el sentido espiritual, en nuestras vidas, ¿verdad? Hay una manifestación también. En Apocalipsis es una de las plagas que se va a manifestar en el tiempo del fin, úlceras, y la lepra es una úlcera, ¿sí? Apocalipsis 16:2 dice que habrá una plaga maligna en los hombres en el tiempo del fin, que es una úlcera, ¿sí? Tal vez una lepra, ¿sí? Entonces, como juicio de Dios, va a venir esta plaga de úlcera. Ahora, esta es una plaga, la lepra, y como vimos, acabamos de leer en estos versículos, el sacerdote tenía que examinar a la persona y si veía que esa llaga estaba más profunda que la piel, más adentro en la carne, ¿sí? El sacerdote tenía que declararlo inmundo, ¿sí? Porque la lepra es algo profundo, más allá del cuerpo, y es una llaga que va corrompiendo, va carcomiendo, podríamos decir, va roendo, ¿sí? La lepra no solo representa el pecado, ¿sí? La lepra representa ataduras de espíritus malignos que van carcomiendo nuestro interior. Si empieza como pecado, como una pequeña herida en nosotros, pero si no es atendida a tiempo, eso va carcomiendo, va roendo hasta que se convierte en lepra maligna, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta la lepra en nosotros? En lo espiritual. En el libro de Isaías, vamos allá, hay un pasaje muy importante, Isaías en el capítulo 1. Isaías 1, el verso 6. Irá la primera muestra que tiene la lepra, que es, se los dije en Levíticos 18, el verso 2, hinchazón. Esa es la primera muestra de la lepra. Cuando vea, dice al sacerdote, la persona que tiene hinchazón, Isaías nos está hablando de esta condición en el pueblo de Dios, ¿sí? En lo espiritual. Dice Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En primer lugar, la lepra se manifiesta en una persona cuando hay una herida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos? Y no hablando físicamente. Me refiero a nuestra vida emocional, a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos hemos sido heridos? Y Isaías muestra la condición, dice, no han sido curadas, sino heridas, hinchazón, ¿sí? No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La lepra es eso, heridas en nosotros. Hemos sido heridos. Todos. De alguna manera, alguien nos ha herido, sea nuestro hermano más cercano o el familiar más lejano o el hermano o la hermana de la iglesia, no sé quién, pero hemos sido heridos. Ya hemos sido curados de esas heridas, ya han sido suavizadas, ya se les ha puesto aceite, ya se nos ha vendado esa herida, o todavía hay una gran hinchazón. Y esta palabra, hinchazón, dije que se las iba a mencionar porque es una palabra hebrea, se pronuncia seeb y significa exaltación o elevación.
está hablando de orgullo. Una persona herida lo primero que manifiesta es orgullo. No queremos que se den cuenta de lo que llevo adentro, pero por dentro me las va a pagar esa persona. Que se espere tantito, que ya va a ver. Cuando yo tenga la primera oportunidad, me desquito con él o con ella. Y es el orgullo que nos hace hincharnos. Esa herida está hinchada. Ya va a ver la hermanita, déjala que hable más adelante. Me hirió, me humilló, me hizo algo. Y ya va a ver hinchazón. Es lepra. Tengamos cuidado. Se manifiesta, dice Levíticos, cuando la carne viva se ve. Vamos a Levíticos otra vez porque es importante. Vamos a estar yendo y regresando al pasaje de Levíticos capítulo 13, verso 14 y 15. Levíticos 13. Mas el día que apareciere en la carne viva será inmundo. El sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Y ustedes saben que es nuestra carne. Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí empieza a mencionar todas las obras de la carne. Ustedes lo saben, ¿verdad? Adulterio, fornicación, y termina diciendo cosas semejantes a estas. O sea, hay mucho odio, ira, envidia, coraje, todo. La lepra se manifiesta cuando nuestra carne está vivita. Y yo sé que estamos luchando. Yo soy una de las personas que estoy luchando con esa carne viva, pero tenemos que buscar la solución para ser limpiados de esa lepra. Todavía hay hinchazón en nuestras heridas. El orgullo no nos deja reconocer y pedir perdón, porque la falta de perdón hace que esa herida siga viva. La falta de reconocimiento, de arrepentimiento y de perdón hace que esa herida siga allí, viva, se manifieste. Hay hinchazón, y vemos a la hermana, pero si hay algo de orgullo es que esa herida está hinchada todavía. Es lepra. Tengamos cuidado. Dice que se manifestaba de esa manera en la carne viva. ¿Sí? También el verso 14 y 15 de ahí mismo, verso 11, 10 y 11 del capítulo 13. Dice, y este lo mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, en el cual haya mudado de color de pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Resulta que la lepra se vuelve crónica. Yo quisiera una descripción más de la palabra crónica. Grave, o algo que es ya permanente, que el doctor dice, exactamente, el doctor dice, tal vez lo podemos controlar un poquito, pero va a avanzar, es crónica. Cuidado, no dejemos que esa lepra se vuelva crónica, porque dice Isaías, no están curadas nuestras heridas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite, y nosotros sabemos el camino. ¿Quién puede curar nuestras heridas? Solo el Señor. ¿Quién puede aplicar el aceite a esas heridas? El Señor. ¿Quién puede vendar esas heridas? El Señor. Pero no buscamos la solución, al contrario, dejamos que se hinche la herida, ¿verdad? Ya va a ver. Más adelante, cuando yo tenga la oportunidad, me desquito. Y seguimos con nuestro orgullo, la hinchación. Isaías nos recomienda, ¿verdad?, que busquemos la solución a nuestras heridas. Amén. Porque se vuelve lepra crónica. Y cuando es lepra crónica,
pues el doctor dice, bueno, te vamos a dar algo para controlarte, pero esto va a ir avanzando, no es que te lo vayamos a quitar. Entonces, como vimos, ¿verdad? Este es algo contagioso también. Ese es el problema de la lepra. Si el hermano o la hermana tienen esa herida, no se van a quedar así nomás, ya se la pasaron a otra hermana o a otro hermano y esta herida fue contagiando a los demás. Ya lo leímos en Levíticos. Tenían que apartar al leproso, tenían que encerrarlo, y si era declarado inmundo, ¿hasta dónde iba a parar? Fuera del campamento, es lepra. Incluso él mismo le daban una orden, que cuando veía que alguien iba acercándose, él gritara, inmundo, 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 para que la persona se alejara lo más que pudiera. Pero en lo espiritual, la lepra es muy sagaz. Contagiamos a otros. No queremos reconocer que somos inmundos y decirle, Señor, por favor, aquí hay una herida en mi corazón, me ofendió mi hermano, me ofendió la hermana, me ofendió fulano, o a veces no es una persona cristiana, a veces de afuera también, ¿verdad? Señor, ayúdame para que esto no se vuelva lepra y menos lepra crónica en mi vida, ¿sí? En la Biblia hay muchos ejemplos de esto y como quisiera que tuviéramos un buen tiempo para ver los ejemplos, porque hay muchísimos, pero uno de ellos está en Números, capítulo 12. ¿Recuerdan? Yo creo que sí han leído este capítulo de Números 12. Números 12 está hablando de un acontecimiento en el pueblo de Israel, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y yo todavía me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué nada más a María le cayó lepra y a Aarón? Bueno, es una pregunta que yo me he hecho, pero el Señor sabe por qué no. Y el problema aquí era María. No sé qué herida tenía María en su corazón, pero voy a tratar de imaginarme algo. María era la hermanita de Aarón y Moisés. Y ustedes recuerdan que gracias al cuidado de María, pues Moisés no se hundió en el río cuando su mamá lo fue a dejar. Y también ahí estuvo al tanto hasta que llegó la princesa y toda esa historia ya no la sabemos, ¿verdad? Entonces María era una buena hermanita que Aarón y Moisés la querían mucho, ¿sí? Porque era su hermanita. Pero el capítulo 12 nos menciona algo que sucedió en la vida de María, ¿sí? Dice en el verso 1, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y toda la historia después la pueden leer ustedes. Esta María empezó a murmurar contra su hermano Moisés. Y yo pienso por lo que menciona ahí, porque menciona a la esposa de Moisés, y es la única vez cuando yo encuentro que menciona directamente que la mujer cusita que tomó Moisés. Algunas ocasiones la menciona también, ¿verdad? Pero allí está hablando de esta mujer, pero que María la criticó. Hablaron contra ella. Es que, bueno, vuelvo a decir, estoy tratando de imaginarme la historia. María era la única hermana de ellos. Entonces ahora Moisés tenía que dedicarle tiempo a su esposa, ¿verdad? Y como que a María no le gustaba. Que a Moisés ya se le olvidó que yo lo cuidé, que por mí llegó hasta el palacio de Faraón. Bueno, que por mí es lo que es, que ahora mi caso me hace y me voltea a ver nomás a su mujer. Y ahora, antes de tener esa mujer, yo ya estaba, ¿sí? Yo ya era su hermana y yo me encargué de él y de Aarón, de Aaroncito también, y de Moisésito era mi niño que yo cuidé.
y ahora ni en cuenta me toma. ¿Qué le pasa? Tiene que reconocer que nosotros también somos parte de esta familia, que por nosotros el pueblo de Israel ha llegado hasta aquí. Y me estoy imaginando, ¿sí?, lo que pudo haber dicho María, pero dice que Jehová la oyó, habló contra la mujer. El problema aquí en este capítulo de Números, tal vez era una pequeña herida que tenía María ahí y la dejó que se fuera infectando. Llegó la hinchazón y se volvió una llaga grande y llegó la oportunidad de hablar contra el líder del Señor. Dice este capítulo 12 que el Señor oyó lo que Aarón y María dijeron y le dijo a Moisés: a ver, vengan para acá. Los paró a los tres allí. El Señor apareció y les dio una exhortación fuerte. Les dijo: ¿saben qué? Cuando yo hablo por otros profetas puedo hablar de otra manera, pero con Moisés yo voy a hablar cara a cara. O sea, como diciendo: miren, respeten a Moisés, porque Moisés es el especial aquí, ¿sí? Y lo que él haga y lo que él decida, yo estoy de acuerdo con él. Y dice que se apareció la gloria del Señor. Estoy solo mencionando lo que dice el capítulo así a grandes pasos. Y vino una nube, y cuando la nube se quitó, ¿qué pasó? María estaba totalmente blanca desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ustedes pueden leerlo. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, y aquí estaba leprosa. Sí. Leprosa, blanca como la nieve. Cuando se quitó la nube, ¡ay, María, qué te pasa ahora! Señor, la lepra en la vida de María representa la rebeldía, la falta de sujeción, principalmente a los líderes, y el murmurar contra ellos. Todo por algún resentimiento que tenía guardadito, ¿sí? Pero se manifestó allí. Y el Señor trajo la lepra como juicio a la vida de María. Otro ejemplo en la Biblia también está en el libro de Segunda de Reyes. Vamos rapidito allá. El capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y solo vamos a ver algunos versículos, no vamos a ver todo el capítulo. Del verso 20 en adelante. Esta es una historia que ustedes también ya saben. Vino un sirio llamado Naamán a pedirle al profeta que lo sanara. Entonces el profeta le dio las instrucciones. Al principio no quiso obedecer, después obedeció y fue sanado. Entonces cuando fue sanado le llevaba un presente al siervo del Señor, ¿verdad? Le llevaba mucho dinero, podríamos decir en otras palabras, y vestidos, ropas lujosas. Y el profeta Eliseo le dice: no es tiempo para que yo esté agarrando esas cosas. Muchas gracias, el Señor te sanó. Lo estoy parafraseando. Aunque este hombre quería darle el presente, él no lo aceptó. Pero allá al lado del profeta estaba Giesi, su criado. Dice que cuando vio que Naamán se fue con toda la riqueza que le quería dejar al profeta, dice Giesi: no, hombre, ¿qué le pasa al profeta? Esta era la oportunidad para hacernos ricos. No, qué bárbaro, pero ya sé lo que voy a hacer. Y en estos versículos encontramos lo que hizo Giesi en el verso 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. No ha tomado de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Hasta eso dijo: vive Jehová. Imagínense lo que iba a hacer. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor
Señor me ha enviado a decirte aquí que vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. O sea, era bastante dinero. Y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¡Qué bárbaro! No sé qué pensar de este Giezi. Había estado mucho tiempo al lado del profeta. Yo creo que él hubiera pensado, el profeta no lo puedo engañar. Principalmente vemos la mentira en la vida de Giezi. Qué forma tan sagaz de engañar, ¿verdad? Llega y engaña a Naamán y le dice, es que vinieron unos visitantes y mi amo me mandó para que les des algo para ellos. ¿Sí? Ahí vemos la sagacidad de la mentira. Ese era un problema en la vida de Giezi. Y todavía llega delante del profeta y le dice el profeta, ¿de dónde vienes? Y todavía se atreve a decir, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo aquí he estado todo el día, tal vez encerradito. ¿Qué forma de mentir, ¿verdad? Cuando la mentira es una lepra ya en nosotros, es tan fácil mentir que ni cuenta nos damos que estamos mintiendo, ¿sí? Y nos han hablado mucho acerca de la mentira como un problema serio, tan serio que la Biblia dice en Apocalipsis que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, la mentira sí es un peligro y vamos a ver que es lepra, ¿sí? Dice el verso 26, entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? El profeta lo estaba viendo todo, ¿verdad? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Verso 27, qué triste. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La mentira, la codicia, porque ahí vemos la codicia en la vida de Giezi. Mentira y codicia se convierten en lepra en nuestras vidas. Si aún todavía tenemos problemas con la mentira, porque incluso yo estoy luchando con la mentira cada vez. ¡Ay, Señor! Ya sé que no debo decir mentira, pero a veces se me pasa y por quedar bien con alguien decimos una mentira. ¿Sí? Pero tengamos cuidado porque delante del Señor no hay ni mentiras blancas ni pequeñas, todas son mentiras. Y la mentira tiene un pago. Ese fue el problema de Giezi. La mentira y la codicia. Codiciar cosas. Codiciar. Y a veces también ese problema lo tenemos. Yo no puedo reconocer. Sí, el Señor nos ha bendecido diariamente. Él nos da comida, nos da nuestro techo, nuestra ropa, pero a veces decimos, ay, pero yo quisiera tener como aquella persona. Esa tiene buena casa, carros, tiene esto, tiene lo otro, y empezamos a codiciar como Giezi. Tengamos cuidado porque eso se puede convertir en una lepra terrible. Esto fue un juicio de Dios para este hombre. El profeta le dijo, ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Y así fue. Se presenta la lepra. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo nada más aquí, para que veamos más adelante, es el rey Usías.
en Segunda de Crónicas 26, vamos allá. Segunda de Crónicas 26, verso 8. Usías fue un gran rey, fue un excelente rey en el pueblo de Israel, hasta que se manifestó lo que había en él. Fue uno de los reyes buenos, porque acuérdense que en el pueblo de Israel había un tiempo que subía un rey bueno y dentro de ese rey bueno subían como 3 o 4 o 5 reyes malos y después volvía a subir otro rey bueno y así sucesivamente, pero dentro de estos está Usías. En el verso 8 dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Buscaba a Dios, amaba a Dios, y Dios lo ayudó para que se hiciera muy poderoso. Verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y lo miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así murió leproso. ¿Cuál era el problema de Usías? El orgullo. Dios le dio la oportunidad de ser un rey grande, poderoso, de tener todo bajo su control, porque sí, Él le dio la autoridad y le dio muchas riquezas, mucho poder, pero el poder lo corrompió, ¿sí? Y quiso abusar de su poder, de su autoridad. Usías pensó que por ser rey, él podía hacer lo que él quisiera, incluso ocupar el lugar de los sacerdotes. Pero Dios le había dado un lugar que tenía límites y Usías tenía que respetarlo. Pero en él se levantó el orgullo, ¿sí? Se levantó la rebeldía y la ira. Que nadie le dijera nada, porque los sacerdotes, aún antes de que fuera leproso, los sacerdotes le dijeron, Usías, salte de aquí, porque esto que estás haciendo no está bien. Si él hubiera hecho caso, no le hubiera caído la lepra, porque, sí, sacerdotes, perdón, me equivoqué, Señor, perdóname, y si hubiera salido del santuario, pero no. Dice que cuando los sacerdotes le dijeron, Usías, no hagas eso, porque eso no te corresponde a ti. Y digo, pues, ¿quién son ustedes? Estoy parafraseando. Yo soy el rey y puedo hacer lo que yo quiera. Aquí yo mando, ¿sí? Y se airó contra los sacerdotes y dice que al instante la lepra se le apareció en su frente. Qué triste. Qué triste que este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre con mucho poder, con mucha capacidad, porque si ustedes leen ese capítulo, Usías hizo cosas tremendas. Inventó máquinas, dice, ingenieros que hicieran máquinas, pero que nunca se habían visto, y Usías las hizo. Usías tenía una inteligencia muy grande, una capacidad muy grande, pero el orgullo, el enaltecimiento, tal vez tenía heridas que se hinchaban, el orgullo en su vida. Y la lepra surgió en la vida de Usías. Aquí representa el orgullo, la rebeldía, la ira, ¿sí? Esos malos pensamientos que vienen a nuestra vida. Entonces,
Tengamos cuidado. La lepra en una persona se manifiesta de esa manera. Pidámosle al Señor, cura mis heridas, suavízalas con aceite, véndalas por favor para que no se manifieste en mí la lepra crónica. Rápidamente vamos a ver que también se manifestaba en las vestiduras. Vamos a regresar a Levítico. Levíticos capítulo 13, verso 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o un timbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquier obra de cuero, y ahí menciona todo lo que pasa. Pero en nuestras vestiduras también se manifiesta la lepra. Tengamos cuidado. ¿Saben que la forma en que vestimos es un reflejo de lo que somos? Es un reflejo de la persona. El cómo vestimos le estamos dando un mensaje a Dios, qué es lo que queremos. Pero también le estamos mostrando a la gente quiénes somos. Nuestro vestido tiene un mensaje. Es por eso que Dios desde el principio se preocupó por cubrir la desnudez del hombre, desde Génesis. ¿Sí? Él vistió a la primera pareja, porque es importante nuestro vestido. Recuerdo un incidente hace poco, yo antes de que fuera sometida a la cirugía, pasamos a un consultorio, porque tenían que hacerme un análisis general. Y estábamos allí, pero antes de que nosotros llegáramos ya había una fila de gente, de pacientes esperando, y luego abrieron las puertas, entramos y nos sentamos, esperamos que nos dieran la ficha, nos anotaran y todo. Había mucha gente. Y ahí estaba yo con mi esposo cuando de pronto entró una dama. No sé si era señorita o señora, no lo sé. Pero la forma en que iba vestida nos sorprendió muchísimo. Bueno, no quiero dar vuelo a nuestra imaginación, pero venía de una forma muy descubierta, su desnudez, tanto de las piernas como acá, o sea, venía descubierta casi. Un vestido muy ajustado, muy descubierto. Yo creí que era una paciente, dije, bueno, se va a sentar. No, empezó a dar vueltas por el pasillo donde estábamos sentados de lado y lado los enfermos, los pacientes que estábamos esperando en nuestro turno. Empezó a dar vueltas por el pasillo y me di cuenta que era parte del personal. Pidió que alguien le sacara un aparato grande que estaba guardado donde sacan el electrocardiograma, y se fue a su consultorio, acomodó todo y volvió a regresar al consultorio del doctor y daba vueltas. Entonces a mí me desesperó y le digo a mi esposo, ¿quién es? Y después me di cuenta quién era, porque salió con una batita encima, una blusita de doctor. Y le dije, oye, perdóname, pero esta señora se equivocó de lugar. O no sé, yo no sé mucho de ética profesional, pero ¿será que no le enseñaron? ¿No le enseñaron? ¿O es que así visten ya los doctores? Me impacientó porque, o sea, todos los pacientes, todos absolutamente veían sus movimientos, ¿sí? Digo a mi esposo, ¿qué está pasando? Y luego nos dimos cuenta que era una doctora, muy joven. Y no sé, luego entró al consultorio del doctor principal ahí, porque era como que iban a pasar casi todo. Yo no sé qué pasó allí en el consultorio, pero algo pasó, porque yo creo que el doctor le mandó a decir, vete a poner otra ropa, porque de ahí desapareció. Y ella era la que iba a hacer los electrocardiogramas. Por cierto, a mí me hicieron uno, y ya no fue ella, sino una enfermera que estaba anotando, fue la que me hizo el electrocardiograma. Yo le dije a mi esposo, bueno, ¿y qué se hizo? La señora que estaba dando vueltas aquí trae
traía unos zapatos muy altos, no estoy en contra de los zapatos altos, no se sientan mal. Pero con esa clase de ropa que traía, le digo, se equivocó de lugar. Si es una profesional, por lo menos debe venir vestida un poquito más decente. Sus zapatos no tienen ningún problema, pero en esa clase de ropa sí había problemas con sus zapatos. Demasiado corto su ropa y demasiado, su escote demasiado, y las vueltas que daba me puso nerviosa, a mí me puso nerviosa. No sé si ustedes han estado en esa situación, porque estábamos en un lugar muy estrecho y ella pasaba en medio de nosotros. Lo único que pensé es, ¿se equivocó de lugar o no le enseñaron ética profesional? ¿Qué pasa? Era una locura. No sé. Después algo sucedió porque desapareció. Pero sí entró al consultorio del doctor principal, y yo me imagino, bueno, es mi imaginación, a lo mejor le dijo, oye, ¿puedes ponerte otra ropa? Tal vez, digo, pero por sí, nuestra ropa habla. No es necesario que nosotros digamos, yo soy cristiana, yo voy al templo. Si están viendo la forma en que vestimos, no nos podemos engañar. Muchos nos han hablado acerca de la desnudez, que tengamos cuidado con la desnudez. El Señor se preocupó desde un principio, vuelvo a repetir, desde el huerto del Edén, Él se preocupó por cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Tengamos mucho cuidado porque la lepra se pega en la ropa. Como cristianos ya nos han enseñado la forma en que tenemos que vestir. Nuestra ropa debe ir debajo de nuestra rodilla, las mujeres. No debe ser ropa pegada a nuestro cuerpo. Y también mucho cuidado, ¿verdad? No estar con ropa tan ajustada que enseñemos nuestra desnudez. Y otra de las cosas en la ropa que compramos es que tengamos cuidado de las figuras que traen. De esto nos han hablado mucho, el hermano Mario nos ha hablado también de esto, ¿verdad? Él da un testimonio de que una de sus hijas compró una playera en Estados Unidos, y esa playera traía la figura de un indio, y ese indio decía algo así, cacique de sueños. Ellos se vinieron de allá donde estaban, andaban paseando, era un tiempo de vacaciones, yo creo, y se vinieron a su casa, y su hija trajo esa playera. Y desde el día en que entraron a la casa con esa playera, la muchacha, ellos no sabían, ¿verdad?, que la muchacha había comprado esa ropa, pero desde ese día nadie podía dormir, todos tenían pesadillas, pesadillas y pesadillas, y no sabían por qué, hasta que la muchacha una mañana se levantó con su playera, su indio allí, y decía cacique de sueño. ¿Qué quería decir eso? Era un demonio. Era un demonio a través de esa ropa. Sabemos que los indios en aquel tiempo eran grandes brujos, y en la ropa se estaba manifestando ese cacique de sueños, estaba trayéndoles pesadillas a ellos. Ahora tengamos mucho cuidado con nuestra ropa que usamos, ¿verdad?, que no traiga figuras. Por ejemplo, a veces a los niños se les compra ropas con figuras de caricaturas, pero esas caricaturas están bendecidas por Satanás, por no decir maldecidas. Las personas que venden esa ropa se las presentan a Satanás. A veces traen la figura de Superman, ¿cuál es el otro? El hombre araña, o no sé, hay muchos, ¿verdad? O de, ¿cómo se llama?, de Tarzán. Tengamos cuidado. No le pongamos esa ropa a nuestros niños, a nuestros hijos, porque esos parece que son cosas inocentes que pasan en la televisión. No, hermanos, son demonios. Son demonios que transmiten a través de la ropa la rebeldía, la soberbia, la desobediencia a nuestros hijos, ¿sí? Cuidado con la ropa, ¿sí?, con las figuras que trae la ropa. Cuidado con la desnudez, porque el libro de Levíticos no solo menciona la lepra en las personas, sino también en la ropa que usamos.
también tiene que ver con nuestra cobertura, las vestiduras, con nuestra doctrina. ¿Quiénes son? Tengamos cuidado porque la lepra puede introducirse también de esa manera en lo espiritual a través de otra cobertura que no es nuestra cobertura, que no es nuestros líderes, que no es nuestra doctrina. Tengamos cuidado porque las vestiduras también son nuestra cobertura. También Levíticos dice que la lepra se manifestaba en las casas, y esto también es peligroso. Levíticos capítulo 14 verso 34, nada más para confirmación. Levíticos 14, 34 y 35, para que veamos que la lepra se manifiesta en las casas. Dice: y cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y allí sucesivamente sigue mencionando que el sacerdote tenía que revisar esa casa. Verso 40 y 44 dice, verso 40: entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare, y tomará otras piedras y las pondrá en el lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y recubrirá la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, en lepra maligna en la casa, inmunda es. También nuestra casa tiene problemas. Y vamos a hablar de nuestra casa material donde vivimos, pero también nosotros somos una casa. Nosotros representamos una casa. Pero el Señor le advierte al pueblo de Israel. Y vamos a ver un pasaje en Deuteronomio 7:26. Deuteronomio capítulo 7, el verso 26, para que veamos la advertencia que el Señor le da al pueblo de Israel respecto a sus casas. Dice Deuteronomio 7:26: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traerás cosa abominable a tu casa, porque es maldición. La palabra anatema es maldito, es maldición. De esto nos han hablado mucho, ¿verdad? Pero tengamos cuidado lo que tenemos en nuestras casas, ya sea la música. ¿Qué música hay en nuestra casa? Películas, libros, revistas, objetos, cosas. Oí una ocasión un testimonio de una persona que le gustaba coleccionar cosas de figuras de cerámica o no sé qué, y vio una figura muy bonita y la llevó a su casa, y resulta que ese era un ídolo en tiempos pasados, pero él no lo sabía, y desde que llevó eso a su casa empezó a sentir presiones y demonios y muchas otras cosas. Tengamos cuidado con cosas que llevemos a nuestra casa. Tengamos cuidado la música que oímos, porque eso es lepra. Si no es la música del Señor, si no es la música que le agrada al Señor. ¿Qué películas? La televisión. Ahora el internet está muy de moda, ¿verdad? Libros, revistas, pornografía. Yo recuerdo un incidente en mi juventud. Bueno, era una adolescente, todavía tendría como unos 16 años, pero yo tenía una mamá muy santa, muy temerosa de Dios, que buscaba al Señor. Y alguna de las muchachas de la iglesia donde asistíamos me prestó una revista, por cierto, TV Novelas, algo así se llama, no sé si todavía existe, pero venían personas desnudas, semidesnudas, y cuentos y qué cosas ahí. A mí se me ocurrió traerla a mi casa, pero desde el momento en que la traje, el Señor empezó a redarguirme, pero yo no sabía que era el Señor.
No sé por qué la metí en la máquina que usaba mi mamá, pero después dije, no, mejor la voy a meter debajo de la cama. No, mejor la dejo en la máquina. Y así estaba. Y me fui a dormir esa noche. Al siguiente día en la mañana me dice mi mamá, ¿quién trajo esto? ¿Cómo lo encontró, Padre Santo? Pues yo tenía que decir que yo. ¿Dónde lo buscaste? ¿Quién trajo esto? Y me lo desapareces ahorita o lo tiro al fuego. ¿Quién sabe de qué no lo había tirado al fuego? Porque sí, de veras. Esa era su mamá. En ese momento, era en la mañana, tuve que ir corriendo a dejar la revista. Ni la vi siquiera. Sí la había ojeado, ya sabía que venían cosas horrendas ahí. Mujeres desnudas, desnudez por todos lados y cosas horribles. Pero el Señor llevó a mi mamá directamente al cajón de la máquina donde estaba guardada la revista. Yo lo recuerdo muy bien. El Señor no quiere que traigamos cosas abominables a nuestra casa. Lo está diciendo Deuteronomio. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Nosotros hemos tenido la tentación de poner la televisión, porque tenemos una televisión ahí guardada. Pero el Señor no nos ha dejado que la pongamos porque sabe que de ahí salen cosas abominables. Y a veces me río porque llegan niños, aún niños chiquitos a la casa, y me visitan algunos niños y se sientan y dicen, ¿y la tele? ¿Y la tele? ¿Dónde está la tele? Es su pregunta de ellos. Están acostumbrados, ¿verdad?, a ver tele. Y si no la sabemos usar, mejor dejémosla ahí guardada, ¿verdad? Tengamos cuidado porque eso tiene un río de iniquidad, un río de pecado. No, es que nada más voy a ver las noticias, decimos, pero de ahí de las noticias, ay, ese programa está bueno, vamos a verlo, ay, ese otro también, y ya nos fuimos de largo y ya estuvo que entre los comerciales también hay cosas horribles, principalmente la desnudez. Tengamos cuidado. La lepra contamina nuestras casas en lo literal, también nuestra vida en lo espiritual. Lucas capítulo 11, verso 24 al 26 está hablando de un caso muy terrible en una persona. Dice que esta persona es limpiada de espíritus malignos, solo voy a mencionárselo. Y su casa queda limpia, y ahí nos menciona que somos casa. Dice, esa casa queda limpia, barrida, adornada, pero no hay nada dentro. Entonces viene ese espíritu inmundo y dice, está muy bonita la casa donde vivía yo antes, ahorita vengo. Y va y se busca otro poco de espíritus peor que él y entran nuevamente a esa casa. ¿Qué quiere decir? Esa casa es doblemente contaminada de lepra, porque no llenamos nuestras casas del Señor, tanto nuestra casa literal como nuestra vida espiritual. Nosotros somos una casa, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a llenarnos de su presencia. Amén. Eso es importante. Ahora vamos a terminar ya. ¿Y cuál es la solución para la lepra? ¿Cuál es? Cuando se presentan estos 10 leprosos delante de Jesús, Jesús pudo haberlos sanado y haberles dicho, los declaro sanos en este momento y váyanse ya a su casa en paz. ¿Qué les dijo? No les dijo así. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Porque Jesús vino a cumplir la ley, no vino a rogarla. Él no iba a hacer a un lado 2 capítulos enteros de la Biblia que están hablando de la lepra. Levíticos 13, 14. Jesús le iba a decir, bueno, ahorita no importan esos capítulos, yo los declaro sanos y ya, están listos. No. Jesús cumplió la ley al pie de la letra y le dice a los leprosos, id, mostraos a los sacerdotes. Ese es el primer paso. Queremos ser limpiados. Reconozcamos cuando el Señor para aquí a un sacerdote y nos está mostrando nuestra condición. Mira, esto es lepra en tu vida. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero a veces cuando el sacerdote se para aquí para examinarnos,
Me cayó mal el pastor, todo el tiempo está diciendo lo mismo, parece que la trae contra mí, ¿verdad? Siempre me está diciendo, dice que yo esto, que yo lo otro, aunque no nos esté diciendo a nosotros. La herida está allí y nos está llegando a nosotros. ¿Qué se cree el pastor? Como que me anda vigilando, que todo el tiempo que se para ahí, está dale y dale con lo mismo. El Señor le dice a estos 10 leprosos, id, muéstrense a los sacerdotes, que los sacerdotes les examinen, como dice Levíticos 13 y 14, tenían que ser examinados por los sacerdotes, ¿sí? Y leímos que no nada más ser examinados, tenían que pasar un proceso de encierro, primero 7 días, y volvía a salir, no, todavía te veo lepra, otros 7 días, enciérrate, y otros 7 días el pobre leproso ya salía. A ver, todo desde la cabeza hasta los pies. Bueno, ahora sí te declaro limpio. Y nosotros queremos que en un solo, ya, estoy limpio, ya. No. Por eso el Señor para aquí a los sacerdotes para que nos examinen. Los pastores, los líderes. Este es un problema de lepra. Sí, Señor, voy a buscarte hasta que tú me limpies, Señor. Limpia mi vida, purifícame. El salmista David decía, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad, porque necesitamos ser examinados. El leproso necesita ser examinado, reconocer que en mí la lepra tal vez es el orgullo, en María era la rebeldía, era la murmuración, que era en el rey Usías era el orgullo, era la ira, era ¿qué cosa es la lepra en mi vida? ¿Sí? En Giesi era la mentira, ¿sí? Era la codicia. Que digamos, examíname, oh Dios, pruébame, oh Dios, mírame, aquí estoy. Los sacerdotes están aquí para examinarnos y tenemos que ir ante nuestro gran sumo sacerdote y decirle, aquí estoy. Limpia mi vida, sé que hay lepra en mí, sé que soy inmundo, quita de mí la ira, el orgullo, el odio, esto, lo otro, o tal vez el problema está en nuestra vestidura. Señor, es que a mí me gusta usar esta ropa, ¿cómo le hago, Padre? Ayúdame. Y vengamos, si somos mujeres, vengamos delante de la pastora. Aquí tenemos a nuestra hermana Mary, a nuestra hermana Dorcas. Hermana, ¿será que está bien así como lo he visto? Ella no puede decir. No, pero ¿qué le importa? No va a poner la ropa que yo quiero. ¿Sí? No estamos dispuestos a que nuestra ropa sea examinada. Y el sacerdote tenía que examinar la ropa. ¿Sí? O nuestras casas, en lo literal, o nosotros personalmente somos casas. Tengamos cuidado porque la lepra es un peligro. En lo espiritual afecta nuestras vidas, pero necesitamos humillarnos. Solo voy a mencionar los pasajes como en Lucas 4:27 el Señor Jesús menciona a Naamán el sirio y dice, tantos leprosos que habían en el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y el único que fue sanado en ese tiempo fue Naamán el sirio, un extranjero, porque Naamán estuvo dispuesto a humillarse, a reconocer su condición y a humillarse. Al principio sí, era un poco orgulloso, ¿verdad? Pero dice que sus siervos le dijeron, Señor mío, si el profeta te mandara algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más que te vayas y te remojes en el Jordán? Y él reconoció y se humilló, ¿sí? Y el Señor lo limpió. Otro paso para que seamos limpiados, y sí quiero que vayamos allá, a Mateo 26, porque este pasaje se repite, y este ya es lo último que vamos a ver, porque es el siguiente paso para ser limpiados. Mateo 26, el verso 6 y 7. Y este mismo pasaje se repite en Marcos 14:3. Marcos 14:3. Es el mismo pasaje. Dice Mateo 26, 6 y 7. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa.
Es el mismo pasaje que dije que se repite en Marcos 14:3. ¿Por qué? Es curioso este dato. Dice que Jesús estaba sentado, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. No sé si era el apellido de Simón, pero no lo creo. O sea, suena muy raro para que allá vive el señor Simón el leproso. ¿Por qué menciona este detalle aquí el Señor? Simón, tal vez había sido leproso porque el Señor Jesús con sus discípulos entraron ahí a su casa, ya no era leproso, pero tenía un problema, Simón. Porque dice que en ese lugar sucede que una mujer llegó con un vaso de alabastro de perfume de gran peso y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Ungió al Señor. Cuando nosotros ungimos al Señor, somos limpiados de la lepra. Y tal vez Simón no tenía ese cuidado. Había sido leproso, pero aún la lepra espiritual estaba en él. Por eso ahí se menciona a Simón el leproso, como que todavía era leproso. Pero yo pienso que si hubiera sido todavía leproso, Jesús y sus discípulos o la gente no lo hubieran tenido ahí entre ellos, ¿verdad? A lo mejor fue leproso, o sea, sí, fue leproso porque dice Simón el leproso, pero no dice el que fue leproso, sino como que todavía había una condición espiritual en él. Y Marcos también menciona, y llegó esta mujer y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor. Cuando ustedes lean Levíticos 13 y 14, se van a dar cuenta de que una de las cosas que se necesitaba para la purificación del leproso era un loc de aceite. Ustedes lo pueden leer en Levíticos, ahí lo menciona, Levíticos 13 y 14. Un loc de aceite que usaba el sacerdote para la purificación, dice que se ponía en su mano y le ponía en ciertas áreas al leproso y después lo que quedaba se lo ponía en su cabeza, ungía al leproso, pero el que llevaba el aceite era la persona leprosa. Tenía que llevar eso para su purificación. Y un loc, estaba yo viendo que es una medida que puede ser una jarra, un cántaro o una tinaja. ¿Cuánto de aceite vamos a llevar delante del Señor? Y Él va a tomar ese aceite y nos va a ungir y nos va a limpiar de la lepra maligna. Esa es la solución para el lepra. Dos cosas importantes: estar dispuestos a que nos examinen y estar dispuestos a llevar el aceite delante del Señor, a ungir a nuestro Señor como esta mujer, y Él va a derramar su aceite sobre nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor.